Su vida la pierde. ¿Quién la gasta en mi nombre? La libera. Voy en busca de la vida, mirando siempre hacia el sur. Camino con la certeza de que a mi lado estás tú. Comienza Caminando Años Arriba, el programa de Radio María con las personas mayores, dirigido por el padre Carlos Rivas. ¿Quién la gasta en mi nombre? Volvemos a sentarnos en los estudios de Radio María para caminar con todos vosotros, radio oyentes, los años arriba. Tras 2 meses sin escucharnos, echábamos de menos estar con vosotros, queridos oyentes. Y es que durante este tiempo nos hemos cogido cariño y afecto. La verdad que no compartir nuestro espacio en junio estuvo más que justificado, y es que nuestro programa coincidió con la visita del Santo Padre. Todos nos unimos esos días al Papa León. ¡Qué testimonio de unidad! Y qué alegría tener al sucesor de Pedro con nosotros. Dio igual si lo vimos pasar cerca en el Papa Móvil, si acudimos a algún evento o si lo seguimos por la tele. En cualquier modalidad que lo viviéramos, nuestro corazón vibró, se llenó de esperanza e iluminó nuestra vida. Experimenté esa luz pasados unos días de la visita del Santo Padre. La época estival suele ir asociada a las vacaciones y el descanso. También es habitual que los curas se cojan algunos días de vacaciones. Así le pasó a mi amigo el padre Urbano, capellán de una residencia de ancianos de la que soy muy amigo, pues tuvo de residente varios años a mi tía abuela de nombre Aurita. Falleció el padre del cura que iba a sustituir a Urbano de vacaciones y los ancianos se quedaron sin su misa diaria. Ante la falta de sacerdotes, me llamaron a mí como amigo de la residencia para ver si podía celebrar alguna misa. El cansancio de final de curso y el acúmulo de las tareas de estos días me hizo decirles que iría tan solo el día de San Juan Bautista. Una vez allí, me encontré con ellos, mis antiguos amigos de la residencia. Había muchas caras nuevas y quedé conmovido de la fe con la que participaban en la misa. Terminó la misa y todos me mostraban gratitud y alegría. Mi corazón palpitó de alegría y venciendo mi primera tacañez, me ofrecí a celebrarles los 2 días siguientes. Comprendí que pese al mucho trabajo que pudiera tener, esa misa lo era todo para esos ancianos. ¿Cómo podía negarme como sacerdote a sacrificar mi tiempo por compartir con ellos la Eucaristía? Descubrí en ellos esa misma luz que encendió el Papa León durante su visita, una luz que nos da una mirada nueva sobre aquellos que nos rodean, en los que reconocemos la imagen de Cristo. Pues bien, quisiera que en el programa de hoy mirásemos la ancianidad con toda la estima y valor que merece. Llenos de esta luz, no debemos sucumbir por la sombra cultural que hace ver a los mayores como personas inútiles y torpes por la fragilidad del peso de sus años. Ante todo y sobre todo, toda persona mayor es un hijo amado de Dios, que en ningún caso debe ser valorado meramente por sus capacidades físicas o intelectuales. Poner en valor a las personas mayores y responder con el respeto y la gratitud que nos merece será el objeto de este programa. Viviendo de esta manera nuestra relación con los ancianos, les ayudaremos y nos ayudarán sin duda a avanzar con esperanza, caminando con ellos y junto a ellos los años arriba. Una mano amiga, soy simiente, levadura, soy levadura al servicio de la vida. Quien guarda su vida. Buenas tardes, hola amigos de Radio María, os habla Carlos Rivas y estáis escuchando Caminando Años Arriba, el programa de Radio María con las personas mayores. Nos alegra reencontrarnos y tener este momento de encuentro entre nosotros. Buenas tardes, Beatriz Herrán.
Buenas tardes. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Echábamos de menos y seguro que también les agrada mucho a los radioyentes escuchar nuestras voces. Seguro. ¿Cómo estás, Beatriz? Muy bien. Pues si quieres, hablamos del programa de hoy. Queridos oyentes, hoy nuestro programa versará sobre la Iglesia con el buen trato a los mayores. Como siempre, comenzaremos con nuestra sección Siéntete bien, donde hoy intervendrá Gloria Hernando. Después continuaremos en la sección En la vejez seguirá dando frutos, donde vamos a introducir la fundamentación del buen trato hacia los mayores, partiendo de la efeméride proclamada por la ONU en 2011, que establece el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez y que se ha celebrado el 14 de junio. Después, en Dialogando con Mayores, vamos a contar que están hoy aquí con nosotros Marc Crespo y María Trigo, responsables de Cáritas Madrid en el área de mayores, y que van a hablar de esta jornada que se ha celebrado y cómo la han celebrado ellas. Y nuestro querido Guillermo Luengo nos va a contar cómo ha vivido como joven la visita del Santo Padre a Madrid en la sección Sabios y Soñadores. Y como decías, hablando de la visita del Santo Padre, la verdad es que hemos tenido suerte de vivirla tan intensamente que muchos de nosotros hemos participado, como veníamos hablando cuando veníamos de camino aquí a la radio, de en todas las actividades que hemos estado en todos los actos, desde la vigilia, la misa, la jornada de Tejerredes, el Bernabéu. Al final, bueno, también las personas de Cáritas han estado en la sede donde estuvo también el Santo Padre. Y en todos estos encuentros yo creo que hemos visto y hemos vivido con intensidad el mensaje que nos ha querido trasladar con su generosidad y también con la alegría que plasmaba. Y este mensaje es el que nos ha enviado a todos los que hemos vivido estos momentos a través de una carta que ha hecho llegar al arzobispo de Madrid, el cardenal Juan Cobo, y que dice: sigan abriendo de par en par las puertas de sus corazones a Cristo. Así que, Carlos, yo creo que qué mejor que comenzar nuestro programa de hoy con el mensaje del Santo Padre. Y bueno, pues también tú estuviste celebrando la misa del Corpus Christi, que eso sí que es una experiencia. ¿Cómo lo viviste tú? Muy iluminado, porque nos dio el sol desde primera hora de la mañana, nos protegimos todo lo que pudimos, pero una gozada poder estar ahí delante del altar y celebrar con el Santo Padre, entre también tantos sacerdotes amigos, ver la comunión de la Iglesia, pues fue una gozada esa misa concelebrada con el Papa. Y hablando de ese día, del Corpus, pues quisiera acercar una experiencia que para mí fue como muy, muy positiva en la parroquia, porque ofrecimos, ya que hay muchas personas mayores que no podían ir a estar con la multitud, horas también dando el sol, de pie, pues ofrecimos retransmitirla en la parroquia, en el templo. Y tuvo mucha acogida, la gente lo vivió como si fuera la celebración allí en la Castellana, lo vivían rezando, cantando cuando tocaba, y estuvieron muy agradecidos y así pudieron participar de manera comunitaria en este acto. Y también quisiera acercar esta experiencia, aunque yo estuve en el otro lado, gracias a unos voluntarios y ministros también de la comunión, pues pudimos tener esa experiencia en la parroquia que todos la agradecieron muchísimo, acordarnos de los que no podían ir allí pues por sus condiciones físicas y por el momento también de alto calor que hacía ya en el mes de junio. Pues esto es un poco esas vivencias que tenemos, todos tenemos las nuestras, y seguimos aquí en este programa maravilloso de Caminando Años Arriba. Queremos conocer vuestras impresiones y en este programa especialmente nos gustaría también pues que nos podáis comentar a nuestro correo electrónico caminando@radiomaria.es o escribiendo también a Radio María, al programa, a la atención del programa Caminando Años Arriba en Paseo de los Lanceros 2, 28024 Madrid, también vuestra experiencia de la visita del Papa. Pues ahí os podemos recibir esas impresiones, esas experiencias, y continuamos con nuestro programa. Oh yes, my Lord, because there's something about the Spirit of Jesus that makes me feel good, 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 good. Well, I can love, well, I can love, oh yes, my Lord, because there's something about the Spirit of Jesus that makes me love good, 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 good. Well, I've got joy. Buenas tardes, Gloria Hernando. Ya han llegado estos días de calor y creo que tienes unas recomendaciones que hacernos. Bienvenida a nuestro programa. Buenas tardes, Carlos, y buenas tardes a los oyentes de Radio María.
Me alegra volver a encontrarnos y para seguir caminando años arriba, hoy vamos a recordar algunos consejos para afrontar el verano sintiéndonos bien. Con la llegada de esta época del año cambiamos algunas cosas: los horarios, las comidas, el tiempo que pasamos fuera de casa. Y asociando esta época con descanso y bienestar, conviene cuidar algunos hábitos para disfrutarla mejor. Uno de los consejos más sencillos y más importantes es beber suficiente agua. Cuando hace calor perdemos más líquidos de lo que parece y muchas veces esperamos a tener sed para beber. Lo ideal es adelantarse, llevar agua para beber con frecuencia y recordar que los refrescos o las bebidas alcohólicas no sustituyen una buena hidratación. Otro clásico del verano es el sol. Estar al aire libre tiene beneficios, pero la exposición excesiva puede ser peligrosa. Protegerse no significa renunciar, sino hacerlo con sentido común. Usar crema solar, gafas de sol, sombreros y ropa holgada de colores claros que nos cubra la piel. Es fundamental, por supuesto, buscar momentos de sombra y evitar, cuando sea posible, las horas centrales del día. También merece atención la alimentación. El verano invita a comidas más ligeras y eso puede jugar a nuestro favor. Las frutas, las verduras, los platos frescos. Pero hay un detalle importante que a veces olvidamos. El calor hace que los alimentos se estropeen antes. Por tanto, si salimos fuera de casa y nos llevamos la comida preparada, conservarla bien es parte del cuidado de nuestra salud. El verano suele animarnos a movernos más o simplemente a pasar más tiempo fuera de casa. Todo eso es positivo siempre que adaptemos el esfuerzo al calor y a nuestras condiciones de salud particulares, sin olvidarnos de utilizar un calzado cómodo y seguro para evitar rozaduras y otras lesiones. Y aunque en vacaciones tendemos a relajarnos con los horarios, descansar sigue siendo fundamental. Dormir bien ayuda a recuperar energía y hace que disfrutemos más del tiempo libre. Si resulta complicado mantener una rutina, al menos hay que evitar que el desorden sea total. Además, mantener la habitación fresca y hacer una cena ligera ayuda a mejorar la calidad del sueño. Si vamos a viajar, es necesario preparar con antelación la medicación que habitualmente tomamos y un pequeño botiquín con otros productos especialmente útiles en verano, como pueden ser los repelentes de insectos, consultando con nuestro médico si tenemos alguna duda. No debemos olvidarnos de llevar una copia de nuestros informes médicos y todo esto guardado en nuestro equipaje de mano para evitar pérdidas. Hay que recordar que algunos destinos de viaje pueden requerir actualizar la vacunación o gestionar algún seguro. Y hay un último aspecto que a veces olvidamos. Cuidar la salud también es aprovechar para compartir tiempo con otras personas o dedicar unos minutos al día a algo que nos haga sentir verdaderamente bien. Espero que estas ideas nos ayuden a disfrutar de este verano con salud. Muchas gracias por vuestra escucha y hasta la próxima. Muchas gracias, Gloria. Seguro que el verano, con estas recomendaciones, es mucho más saludable para todos. Buenas tardes y muy agradecidos, Gloria. Comenzamos nuestra sección En la vejez seguirá dando frutos. Como hemos hablado antes, hoy el tema es la Iglesia con el buen trato a los mayores. La Iglesia de Madrid se ha unido a la jornada de toma de conciencia sobre el abuso y el maltrato en la vejez. La jornada se ha celebrado el 15 de junio y tiene como objetivo sensibilizar a la sociedad de las diferentes formas de violencia que sufren las personas mayores. Se ha articulado en torno al concepto de buen trato, entendido como una manera positiva, activa y consciente de relacionarnos con las personas mayores. Una persona que cuida es aquella que reconoce el valor, la dignidad y la aportación de las personas mayores, y que defiende y reclama derechos y promueve espacios de buen trato y participación. Así es. La Iglesia tiene una responsabilidad y es dar una mirada profética al mundo y a la sociedad. Apoyar esta jornada cumple realmente esta misión,
alertar y promover una cultura de respeto y buen trato a los mayores, a los que debemos tanto. Cáritas, como luego nos van a contar Mar y María, pues defiende una mirada centrada en la persona, en sus capacidades, su historia de vida y su derecho a seguir participando activamente en la comunidad. Y hablando de esto, Carlos, también está muy relacionado con el tema que estamos viviendo hoy, una forma silenciosa del maltrato, que es el edadismo. ¿Y qué es el edadismo? Se puede decir y se define como el conjunto de estereotipos, prejuicios y discriminaciones basadas exclusivamente en la edad y que afecta negativamente a la manera en que la sociedad percibe y trata a las personas mayores. Y por eso hablamos de combatirlo con el buen trato, que es la forma positiva en que debemos de hacerlo. El buen trato se construye en las relaciones con las demás personas y con el entorno. Hace referencia a formas de interacción que generan reconocimiento mutuo, valoración, confianza y bienestar. Son relaciones que promueven la satisfacción personal, el sentido de pertenencia y la seguridad emocional. Y como no, tenemos que terminar hablando, como nos indica siempre el Santo Padre, y en la próxima jornada que se va a celebrar de los abuelos, y que nos dice él: quiero decirles, no tengan miedo de la fragilidad. Propiamente, esta debilidad lleva consigo una nueva potencialidad, que ilumina también las demás edades de la vida. Este mensaje está muy dirigido a nuestros abuelos y por tanto a las personas mayores. Y finalizamos ya la sección de hoy con el lema que la Iglesia de Madrid ha adoptado en la jornada: abre la puerta al buen trato, tú tienes la llave. Pues el lema de la jornada nos va abriendo ya a nuestra siguiente sección en este programa de Caminando Años Arriba, el programa con las personas mayores. Pues vamos a continuar con el Dialogando con los Mayores. Muchas gracias, Bea, por esta introducción en esta jornada de toma de conciencia contra el abuso y contra el maltrato y ese mal que hay en nuestra sociedad que se llama edadismo y que vamos a ir profundizando en nuestro programa. Comenzamos nuestra sección de Dialogando con Mayores y tenemos una inmensa suerte en este programa de hoy porque nos acompañan dos personas que trabajan en Cáritas de Madrid en el área de mayores, su responsable Mar Crespo y también la técnico de apoyo en los proyectos y obras que realizan María Trigo. Buenas tardes, Mar, buenas tardes, María. Nos alegra infinito teneros en nuestro programa esta tarde. Bienvenidas. Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por invitarnos a hablar de este tema que, aunque muchas veces pasa desapercibido, pero nos afecta a todos, que es el edadismo. Y lo encontramos cada día en cualquier actitud que vemos habitualmente se produce. Muchas gracias, Carlos, por invitarnos. Para nosotras es un orgullo poder venir aquí a compartir un ratito con vosotros en el programa. Deciros que colaboramos muy habitualmente porque nuestra Iglesia de Madrid está muy unida, trabaja transversal y tanto Mar como María es frecuente su presencia en la delegación de Pastoral con Mayores, que yo soy el delegado, y colaboramos también muy estrechamente en proyectos comunes y acciones conjuntas. Así que tenemos ya eso, mucha relación y mucho trabajo conjunto y esperemos que se pueda plasmar también en esta entrevista que ayude mucho y ayude a concienciar sobre este tema que nos introducía Mar del edadismo, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, agradecer, ¿no?, que a través de la pastoral con las personas mayores, pues toda nuestra acción con las personas mayores vulnerables está siendo impulsado y un gesto es justamente unirnos en este Día Internacional contra el Maltrato a las Personas Mayores. ¿Y por qué es importante, ¿no?, hablar de esto hoy en día? Pues es importante porque estamos hablando de una realidad que muchas veces pues no la vemos, pero que está ahí. A veces cuando oímos hablar la palabra discriminación lo asociamos a muchas cosas y no lo asociamos a la edad.
Y sin embargo, el edadismo está muy presente en nuestra vida cotidiana. Aparece cuando creemos que una persona ya no puede aprender, no puede decidir por sí misma, no puede aportar, no puede participar, simplemente porque es mayor. Y justo en este día, como miembro de la Pastoral con las Personas Mayores, lo impulsamos para recordar algo que es fundamental, que es que todas las personas tienen que ser tratadas con dignidad, con respeto y con cuidado en cualquier momento de su vida. Sí, es una certeza que existe este mal. Hay muchos ismos, hay también racismo por raza, ¿verdad? Hay por distintas discriminaciones, y una de nuestra sociedad que a lo mejor hay que iluminar, sensibilizar, pues es discriminar por edad. ¿Verdad, María? Así es, era una realidad que hasta no hace mucho no estaba puesta sobre la mesa, y cada vez más es una toma de conciencia que estamos pues poniendo en un punto relevante como sociedad, y que hay que tener en cuenta que el edadismo existe y que es una forma de discriminación muy concreta en función de la edad. A veces pensamos que el maltrato es algo muy grave o muy extremo, pero hay muchas formas de maltrato sutiles que están muy presentes en nuestra vida cotidiana y en el día a día. Y aparecen de forma muy significativa cuando no escuchamos a las personas mayores, cuando decidimos tomamos decisiones por ellas, cuando las hablamos en un tono infantil, o cuando damos por hecho que ya no tienen nada que aportar. Sí, son actitudes del día a día, maneras de expresarse, maneras de generar esa indiferencia. Has dicho incluso eso, ¿no? Hablar como si fueran niños, ¿no? A veces que eso es una discriminación también, puede llegar a serlo, Sí. ¿no? A veces es ternura, pero en algún momento puede infantilizar la relación de adultos. Eso es, en cosas muy pequeñas, o incluso en la residencia se habla mucho cuando ya les eligen hasta la ropa, o cómo se tienen que vestir, o cómo son llamadas las personas mayores, poder que ellas sigan siendo llamadas como ellas quieran y como a ellas les gusta. Entonces, en pequeños gestos es donde podemos marcar la diferencia. Creo que tenéis una canción que podríamos poner para expresar esto, el del edadismo, y seguimos comentando esta realidad que vivimos. A lo mejor podemos ver también con ejemplos concretos. Así que vamos a escuchar esta canción y a ver qué nos sugiere. En soledad, ignorantes, sin recursos, sin vida sexual, sin capacidad de decidir ni derecho de participar. Son cosas de la edad. Mi operación cataratas no es una intervención de hospital, es mi próximo viaje a América Central. En mi tiempo libre veo obras, no de esas que me cortan el paso, las de Miró, Van Gogh y Caravaggio. ¿Y qué más da? No son cosas de la edad. ¿Y qué más da? No son cosas de la edad. A veces me falta memoria y me hablo del sistema neuronal. Tengo el iCloud lleno de vídeos y fotos que no quiero borrar. Soy experto en salsa, no en bechamel ni en pilpin. Doy clases de baile el viernes por la tarde antes de salir por ahí. ¿Y qué más da? No son cosas de la edad. ¿Y qué más da? No son cosas de la edad. Todas las semanas hago bola, y no solo jugando al bingo, también le doy duro al gym de lunes a domingo. Y sí, soy un protestón, protesto contra el cambio climático, las desigualdades y a favor de la integración. ¿Y qué más da? No son cosas de la edad. ¿Y qué más da? No son cosas de la edad. Los estereotipos negativos asociados a las personas mayores no son cosas de la edad, son cosas del edadismo, que es un prejuicio que estigmatiza, limita y discrimina. ¿Y qué más da? No son cosas de la edad. Bueno, Mari María, que nos habéis traído un rap aquí al programa Caminando Años Arriba, qué chulada y qué mensaje tan potente y tan fuerte, ¿no? No son las cosas de la edad. Cuando tenemos ciertas cosas que más da, ¿no? Es decir, que ponemos etiquetas, son cosas del edadismo, ¿no? A las personas mayores. Sí.
Sí, efectivamente. Yo creo que hay unos estereotipos que tenemos y que hay frases que vamos diciendo y que esto daña a las personas, ¿no? Pues ya eres mayor, no sirves para esto, o no hacer caso, ya es un maltrato, ¿no? A veces cuando va una persona al médico y le acompaña a su hijo o su hija y el médico se dirige al hijo o la hija y no se dirige directamente a la persona mayor, pues a veces son cosas que se hacen con una buena voluntad, pero que la persona pues siente que se va quedando aislada, ¿no? Justo este tipo de actitudes o de conductas lo que genera al final a la persona es que va aminorando su autoestima, va marginándose, va creándose un círculo de soledad, que es donde nosotros queremos convertir esas malas actitudes en buenas actitudes, en un buen trato, y por eso el hecho de que ahí tenemos todos una gran llave para abrir a ese tipo de acciones. Podemos decir que esto del edadismo pues sería como un humus, ¿no?, que está ahí en la cultura, en nuestro día a día, que puede ir llevando a actitudes, decías tú ahora, de maltrato. Uh-huh. Efectivamente, o sea, yo creo que no tener en cuenta a la persona mayor, no hacerle protagonista, porque al final esto es una etapa más de la vida, es decir, todos, si Dios quiere, vamos a acabar en esa etapa, y justamente por eso es importante esta jornada que hacemos y este motivo, porque al final lo que vamos cultivando es la sociedad que vamos a recibir, y no queremos que sea una sociedad donde el mayor sea apartado. Por eso justamente yo creo, y que hay que decirlo, que nuestra pastoral es con las personas mayores. Siempre hemos dicho no, pastoral para las personas mayores, no, pastoral con las personas mayores, porque la persona mayor tiene que estar empoderada hasta el último día de su calendario con todo lo que pueda aportar. Con ellos, contar con ellos, hacerles protagonistas y ponerles en valor, ¿no? Eso sería una buena actitud que nos va rompiendo esa dinámica del etadismo. ¿Qué más maneras tendríamos un poco de evitarlo, ¿no?, en acciones concretas, así del día a día, ¿no? Como es como una actitud cultural que tenemos, pues qué buenas maneras podemos tener de revertirlo, ¿no? Sin darnos cuenta, el edadismo entra en nosotros, pero también tenemos la capacidad de no vivir en esas actitudes, ¿no?, que discriminan a los mayores. Así es, o sea, en nuestro día a día lo tenemos, incluso en los medios de comunicación está muy insertado, y tenemos que ser capaces de reconocer aquellas pequeñas acciones, pequeñas pero significativas, que lo pueden combatir. El lenguaje que utilizamos para referirnos a las personas mayores, ciertas expresiones que también utilizamos que pueden estar fuera de lugar o herirlas. Bueno, en un montón a nivel comunitario, por ejemplo, nuestra iglesia, que trabajamos en comunidad, y tenerlas un espacio donde puedan tener una voz, estar presentes en las tomas de decisiones en las comunidades, bueno, pues en un montón de espacios donde a veces son ya apartadas. Muy bien. Yo hay un tema también ahí que creo que es una buena actitud y que como iglesia podemos hacer mucho, que es la riqueza que tenemos en las comunidades parroquiales, ¿no? Y compartir mayores con distintas generaciones, ¿no? Con adultos, bueno, pues de mediana edad, con adultos jóvenes, con niños. Yo creo que cuando tenemos un domingo dices, ¡qué maravilla! Porque todos estamos con el mismo valor, ¿no?, en una celebración. ¿Y cuánto podemos potenciar en las comunidades? Pues ese valor de no discriminar, no marginar, sino que somos uno, ¿no?, en la comunidad parroquial, ¿no?, o distintas comunidades que pueda haber. Claro, favorecer que cada persona aporta una serie de capacidades y de talentos al servicio de la comunidad, y es lo que enriquece. O sea, los encuentros entre generaciones es algo a lo que tenemos que ir tendiendo por el valor añadido que nos aporta como iglesia y como sociedad. Hablaba yo en el editorial de esa visita a la residencia, ¿no? Y también me consta que muchas pues son visitadas por grupos de jóvenes o hacen ese voluntariado en los colegios, y también qué importante eso es como un muy buen trato, ¿no? Porque está cambiando el discriminar por edad, ¿no? Tenerlos ahí en un centro de mayores, sino que
conectan con la vida de los jóvenes, ¿no? Sí, la experiencia de todo lo que hacemos a nivel intergeneracional es muy positivo. Quizá cuando empezamos a trabajar sobre este tema nos dirigíamos más a personas mayores y nos dimos cuenta que donde había que trabajar más este cambio de conciencia es en la gente joven. Entonces sí que se están haciendo pues eventos intergeneracionales donde los mayores transmiten su cultura, sus valores, y la gente joven pues aprecia que al final es la raíz de donde venimos, ¿no? Entonces es súper importante potenciar todo esto en las comunidades parroquiales. Hemos hecho también un material de sensibilización para que se trabaje en los colegios con los niños, para que tomen conciencia de erradicar este tipo de actitudes. Hablábamos también de el infantilizar, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención, por eso tal vez reitero, ¿no? Que a veces, ¿a qué se debe eso, no? Y cómo podemos, de verdad, porque a lo mejor alguna persona mayor quiere que pacta con la familia, querer ser así, o es la familia la que le mete ese pijama de niño, ¿no? Para relacionarse con ellos, ¿no? Y hasta qué punto habéis hablado de lo del médico, ¿no? Cómo la toma de decisiones tan importantes para la salud, para la vida, no llega a la persona que es la mayor interesada, ¿no? ¿A qué se debe? ¿Cómo podemos un poquito estas cosas que yo creo son muy frecuentes? Todos tenemos casos, ¿no? ¿Hasta qué punto dices, bueno, un poquito de infantilizar, a lo mejor es ternura, pero es que este extremo, es decir, no estamos haciendo bien a esta persona anciana, ¿no? Porque... Sí, efectivamente. Yo creo que no es que se haga a veces con mala intención, pero sí que son actitudes que a la persona le va aminorando y le hace sentir pues que ya no es partícipe de tomar decisiones en su vida. Nos contaban, ¿no?, que cuando llegas a una residencia, un centro, a lo mejor te has llamado Doña Teresa toda la vida y te empiezan a decir Teresita, y dices, pero si a mí nadie me ha llamado Teresita, no me gusta que me llamen Teresita, y nadie te pregunta cómo quieres que te llamen, ¿no? Entonces este tipo de cosas yo creo que lo que hace es que la persona vaya menguando su autoestima y al final pues se queda al margen. Muy bien, pues yo creo que hemos tenido una pincelada de edadismo, ¿eh? Si a alguien no le ha sonado esa palabra, como Iglesia tenemos una mirada profética, denunciamos, esto existe en la sociedad y queremos vivirlo de otra manera. Yo estoy muy contento porque Cáritas tiene una visión de defensa de la vulnerabilidad, de este caso de las personas ancianas, de promover sus derechos, y como Iglesia de Madrid ya llevamos, creo, 3 jornadas uniéndonos a una jornada internacional del ámbito civil, que es la toma de conciencia contra el abuso y el maltrato a las personas mayores, que sería como un poco un extremo ya muy pernicioso de lo que puede ser el edadismo. Y creo que aquí María y Mar nos pueden hablar un poquito cómo lo hemos enfocado como Iglesia de Madrid, que Beatriz nos decía en la sección anterior que teníamos un lema: abre tu puerta al buen trato. Y bueno, pues somos todo oídos de ver qué bien lo hemos hecho ese día de jornada y cómo nos hemos unido como Iglesia. Pues sí, cada año para tomar conciencia de este día elegimos siempre una imagen que queremos que sea muy significativa y que sea muy sencilla, y a través de esa imagen sencilla que podamos ir calando en todos los corazones de las personas que participan ese día. Entonces, por eso este año hemos elegido esta imagen: abre la puerta al buen trato, tú tienes la llave, porque el buen trato no ocurre por casualidad, el buen trato es una elección cotidiana. Muchas veces pensamos que el maltrato es algo muy general a nivel de sociedad, que depende de otros, y tenemos que tener un cambio de mirada y pensar que el buen trato también depende de cada uno de nosotros y de las comunidades, de los profesionales y de todas las personas que tenemos un contacto diario, como las personas mayores. La puerta queríamos que simbolizara la posibilidad de construir una sociedad más amable, más respetuosa y más inclusiva con las personas mayores. Y la llave representa algo muy importante, que todos tenemos la capacidad para abrir esa puerta con pequeños gestos. La llave está en nuestras palabras, en nuestras miradas y en nuestros gestos diarios. Está en escuchar, en respetar, en acompañar y en reconocer el valor inmenso de las personas mayores.
Sí, es importante lo de la llave y las cosas pequeñas y concretas, ¿no? Al final a veces hablamos como de grandes cosas, cómo cambiar esta mirada de la sociedad, que tenemos del mayor, pero yo creo que hemos tenido como iglesia una buena propuesta que... ¿Qué gesto, no? Porque se ponía, ¿cómo hicisteis? Una puerta, Sí, ¿no? La llave es un gesto, es una actitud de buen trato, concreta. Que abre a los derechos de las personas mayores. ¿No? Todos Entonces, esos gestos nos ayudan a abrir la puerta a los derechos. claro, ¿no? aquí los radioyentes se tienen que imaginar una puerta fenomenal puesta ahí en la entrada, a lo mejor de Cáritas de Santa Hortensia, ¿no? Sí, Con... Justo, hicimos una puerta grande en la entrada de la central de Cáritas Diocesana. Hicimos llavecitas pequeñas donde cada persona que pasaba o a la sede o por la calle, pues la invitábamos a escribir en una palabra, en una pequeña frase sencilla, porque tienen que ser gestos sencillos, pues qué podía hacer, a qué se comprometía. Y es muy significativo porque, pues eso... por eso es un día de toma de conciencia, porque hay mucha gente todavía que no sabe que existía, incluso que te preguntan si existe esa realidad. Entonces, bueno, pues significa que tenemos que estar ahí, que tenemos que salir a la calle y al encuentro de las personas. Muy importante eso, ¿no? Que no fue una jornada a cintra de la iglesia, es decir, sino que salisteis también a la calle y muchos tomaron ahí conciencia. ¿Qué ponía la gente en las llaves? No es secreto de confesión. Puede haber alguna llave inspiradora que también a lo mejor los radioyentes que estamos ahora pasando esta tarde nos inspire también una acción concreta, pequeña, que pusiera así la gente con la que participó. Pues aunque fue inmenso porque llenamos toda la puerta de llaves, pero muchas hacían referencia al escuchar, al tener paciencia, a todo lo que tiene que ver con la dignidad de la persona, ¿no? Principalmente. El tema de la escucha y de perder el tiempo, ¿no? Que al final es ganarlo, es lo que mucha gente ponía, ¿no? Porque a veces lo que decía María, ¿no? A nosotros nos sorprendía que había gente que decía, pero existe el maltrato a las personas mayores, como que hay cosas que hacemos y no nos estamos dando cuenta que es un no buen trato, ¿no? Entonces, bueno, pues esa principalmente era lo que ponía, ¿verdad, María? Sí. Referido a estos temas, ¿no? Y de hecho a nosotros nos encantó porque esto de la escucha verdaderamente, es decir, escuchar y estar con una persona y atenderla le hace sentirse bien, le hace sentir crecer, ¿no? Sentirse persona. Y yo creo que aquí aprovechamos para decir que como diócesis, ¿no? Y desde la pastoral con las personas mayores tenemos un teléfono de escucha permanente todos los días de la semana para atender a personas mayores en soledad que necesitan hablar, porque hay gente que aunque vive con su familia o aunque está en un entorno que está acompañado, pero siente esa soledad, ¿no? Justo por este tipo de cosas que comentamos. Y nada, decir que ese teléfono está abierto de lunes a domingo y que se puede llamar a cualquier hora del día. Lo atienden un grupo de voluntarios que inician una conversación con las personas y se va creando un vínculo de escucha y de acompañamiento. Sí, es un teléfono que alguna vez también hemos hablado en nuestro programa y yo creo que podemos aprovechar la oportunidad también para decirlo como una práctica de buen trato. Siempre va a haber una persona amiga detrás que puede estar escuchando y acompañando. Pues si podéis nos lo decís y también lo tenemos así en cuenta. Sí, pues el teléfono es 696-987 885 y está abierto y atendido por personas voluntarias de lunes a domingo de 9 a 7 de la tarde. Vamos a repetirlo porque alguno a lo mejor está con el boli y se quedó en el primer 6 y así lo coge bien. Repítelo Sí. 2 veces. 696-987 885. Muy bien. Pues teléfono de escucha, de atención a la soledad con personas voluntarias que ofrece también la Diócesis de Madrid y que incluso a veces pues acompaña a personas que no son de Madrid y también es un servicio que se hace pues con mucha generosidad y abierto a todos. Pues hemos hecho un caminito, ¿eh? Empezamos por el edadismo, hemos entrado en esa jornada como la hemos vivido. Abre tu puerta al buen trato, tú tienes la llave. La llave son pequeños gestos, pequeñas actitudes
y que podemos ir revertiendo la situación. Yo quisiera aprovechar que tenemos a Mar y María, que tienen muchísimas ocupaciones y nos han dedicado su tiempo, pues también para que nos puedan decir alguna inquietud que tengan, algún proyecto a lo mejor que como Cáritas ven que hay que impulsar o que están realizando, algunos de los grandes problemas que pueden estar viviendo y sufriendo las personas mayores, y os damos así unos minutos así finales también para entrar en algún tema así principal de eso, ¿no? De la preocupación con los mayores. Bueno, a nosotras un tema que nos vertebra mucho y que nos preocupa y nos ocupa mucho es la soledad en las personas mayores, y para ello pues tenemos en marcha varios servicios y programas que tienen como eje transversal pues disminuir, tanto desde espacios de encuentro a talleres de prevención de la soledad que se imparten en distintas parroquias de la diócesis, que está abierto a cualquier parroquia que quiera impartirlos, donde abordamos en profundidad qué es la soledad, cómo nos afecta, cómo prevenirla principalmente, cómo hacer un plan de existencia que nos genere redes para combatir esa soledad no deseada. Sí, y dentro también del marco que realizamos desde Cáritas Madrid, no podemos olvidar que hay personas mayores en situación de exclusión, que eso todavía empobrece más a la persona, y tenemos un proyecto que es el Hogar Isaías, que atendemos a personas mayores en soledad, que todavía no tienen la edad que necesitan para poder estar en una residencia, pero que no tienen ningún lugar donde puedan ser acogidos, y yo creo que ahí como Iglesia de Madrid estamos dando respuesta a un sector de personas de población mayor que en este momento no tendrían dónde estar, ¿no? Entonces nos preocupa y nos ocupa, como dice María. Muy bien, pues esos grandes problemas que tenemos y que la Iglesia Samaritana, que es Cáritas, ¿no? La soledad, los que no tienen un lugar aún, a lo mejor porque la sociedad no está preparada pues para ese momento vital, ¿no? Y no tienen dónde vivir, el Hogar Isaías, pues son como grandes reclamos. Efectivamente. Nos alegra mucho haber tenido este encuentro con estas dos grandes amigas, Mar Crespo, María Trigo, que os deseamos también que siga siendo pues muy fecunda toda vuestra labor con las personas mayores, todo el esfuerzo que ponemos, el trabajo conjunto que hacemos, que a mí me alegra mucho, que seamos una iglesia unida, una iglesia transversal, y bueno, que a partir de hoy miremos a cómo generamos el buen trato. Yo creo que en la Iglesia tenemos que ser especialistas de eso, ya que la sociedad está en otra cosa. Y sobre todo que la edad no sea un motivo y que nos impida dejar de ver a las personas que están ahí detrás, ¿no? Que es lo importante. Muy bien, pues muchísimas gracias. Continuamos con nuestro programa. Siempre imaginé la felicidad ligada al poder y a la comodidad. Siempre imaginé la felicidad ligada a mis sueños cumplidos. No sabía que la felicidad era así. Aquí seguimos en Radio María, Encaminando Años Arriba, el programa de Radio María con las personas mayores. Hemos tenido un diálogo pues muy provechoso con Mar Crespo y María Trigo, en el que hemos hablado sobre esa discriminación por edad, que se llama edadismo, y también por ese apoyo de la jornada para generar un buen trato a las personas mayores. Suena esa música, Sabios y Soñadores, y está ya por aquí cerca nuestro joven, alegre, soñador, inquieto, Guillermo Luengo, que nos va a hablar también de la visita del Papa León y también cómo la han podido vivir las personas mayores. Buenas tardes, Guillermo. Bienvenidos, sabios y soñadores. Hace casi un mes fuimos testigos de la histórica visita del Papa León XIV a España, la cual nos convirtió en capital católica durante casi una semana. De todos los mensajes potentes que nos dejó, hoy quiero rescatar uno de ellos, una imagen preciosa que regaló a las Cortes Generales. Nos invitó a actuar como hilos nuevos para tejer redes nuevas. Y hoy quiero dirigirme a vosotros, nuestros sabios, porque en este taller de Dios, los jóvenes podemos poner el entusiasmo del hilo nuevo, pero la Iglesia necesita de vuestras manos expertas y de vuestra memoria
para que la red no se rompa. Vosotros no sois el público de la fe, sois sus tejedores principales. En este taller de la fe, las manos de un sabio nunca se cansan de sostener el hilo, porque sabéis perfectamente lo que cuesta mantenerlo firme. Como compartíamos hace un tiempo, Dios no siempre calma la tormenta, pero siempre hace más fuerte al marinero. Vosotros habéis navegado por mar abierto, habéis superado tempestades y habéis aprendido a confiar ciegamente en esa estrella, que es el don de la fe. Cuando los jóvenes vacilamos ante las primeras lluvias de la duda o nos asustamos con el ruido del mundo, vuestra experiencia nos recuerda que el jardín de Dios necesita tiempo y paciencia para florecer. Vuestra constancia nos enseña la lección más valiosa del taller, que santo no es el que nunca cae, sino el que, mirándoos a vosotros, aprende a levantarse siempre. A veces, el ruido de este mundo moderno puede hacernos sentir, en especial a vosotros, que vais a un ritmo diferente, que quizás vuestro papel ya es secundario. Y qué gran mentira es esa. En la vigilia de la Plaza de Lima, aquí en Madrid, un joven le preguntaba al Santo Padre cómo reconocer la voz de Dios en medio de tantas distracciones, entre tanta música, tantas pantallas. El Papa fue claro y conciso. La respuesta está en el silencio. Y os pregunto hoy, ¿quién custodia el valor del silencio en nuestra sociedad si no sois vosotros? Vosotros sois el pulmón espiritual de nuestras familias. El Papa alertaba de que en las redes sociales hay muchas voces que engañan. Nosotros, los jóvenes, os necesitamos desesperadamente para discernir. Necesitamos vuestro faro para entender, como dijo el pontífice, que si algo te aleja de Dios, simplemente no es verdad. Durante su visita, el Santo Padre nos regaló además una joya al recordar la imagen del castillo interior de Santa Teresa. Nos invitaba a avanzar de habitación en habitación hacia el lugar más íntimo, hacia nuestro propio corazón, que es el santuario de la verdad, donde las tensiones se disuelven. Vosotros sois quienes debéis coger de la mano a los más jóvenes y mostrarnos cómo se camina por ese castillo interior, enseñándonos que no hay que tener miedo de mirar hacia adentro. Queridos jóvenes de espíritu, vuestra presencia es tan necesaria para la Iglesia como la propia fe, porque la fe no surge de la nada, se hereda, se contagia y se aprende mirándoos a los ojos. León XIV nos recordó en sus discursos que nadie nace siendo maestro y que todos somos discípulos ante los ojos del Señor. Pero os hizo una petición directa a los que lleváis más años en el camino. Os pidió dar testimonio con coherencia de vida, recordándonos que cuando ardemos, transmitimos fuego. Vuestra misión actual no es ver la vida pasar. Vuestra misión es arder con fuerza para encender los corazones de todos los que venimos detrás. Sin vuestras oraciones discretas, sin vuestra paciencia, sin vuestra capacidad de abrazar y perdonar rápido, los jóvenes caminaríamos a ciegas. Como ya nos propusimos al arrancar este año, sigamos allanando el camino y siendo el faro de las siguientes generaciones, porque sin vosotros simplemente no hay iglesia. No tengáis miedo de mostrar la belleza de una vida entregada a Dios. Vuestra experiencia es el puente de oro que une los sueños de la juventud con la verdad del Evangelio. Así que, queridos sabios, que nadie os convenza de que en este taller de Dios existe la jubilación anticipada. Es verdad que a lo mejor las rodillas ya no están para aguantar horas de pie en una vigilia, y que a veces nosotros, los jóvenes, corremos tan rápido por la vida que solo de mirarnos ya da un poco de vértigo. Pero no lo olvidéis, nosotros podremos tener esa velocidad, pero vosotros tenéis el mapa. No dejéis de mirarnos con esa paciencia infinita, de invitarnos a vuestro silencio y de ser ese abrazo cálido al que siempre se quiere volver. Porque al final, la fe que nos pide el Papa se parece mucho a esas bufandas que nos tejen las abuelas en invierno. A lo mejor los jóvenes no entendemos muy bien cómo se cruzan los hilos, pero sabemos perfectamente que es lo único que nos abriga el alma cuando hace frío. Hasta la próxima, sabios y soñadores. Pues nos dejas con esa imagen de la bufanda que tejen las abuelas y que nos cubren también del frío y esa vivencia que han podido también vivir con esa visita al Papa León. Muchísimas gracias, Guillermo, gracias por tus reflexiones siempre que nos llenan de luz y de esperanza.
Dios nuestro, queremos agradecerte el don de la comunicación y la capacidad de relacionarnos con otros. Ayúdanos a construir relaciones sanas, establecer vínculos fuertes y vivir experiencias transformadoras. Ayúdanos a descubrir las palabras que acarician, los gestos que hablan de bondad, los silencios que expresan paciencia y comprensión, las miradas que impulsan la dignidad. Que podamos reconocer los momentos en los que nuestras palabras hieren y causan dolor, nos alejan de la fraternidad y nos encierran en nosotros mismos, fomentando tensiones, violencia, miedo y exclusión con nuestros mayores. Nos abrimos, Dios nuestro, a ser promotores de la inclusión, el cuidado y el buen trato hacia los mayores en nuestras vidas. Concédenos la sabiduría necesaria para emprender este camino en comunidad, teniendo claro un horizonte común, construir juntos una forma de relacionarnos que cuide, proteja y promueva la vida. Terminamos nuestro programa de Caminando Años Arriba, el programa con las personas mayores de Radio María. Hemos dedicado nuestro programa a sensibilizar en el buen trato a las personas mayores, a raíz de la jornada sobre la toma de conciencia del abuso y los malos tratos a los mayores que se celebró el pasado mes de junio. En La vejez seguirá dando frutos, Beatriz Herrán nos ha hablado de la toma de conciencia del buen trato a los mayores. En nuestro Dialogando con Mayores hemos entrevistado a Mar Crespo y María Trigo, responsables de Cáritas Diocesana Madrid en el área de mayores, quienes nos han expresado cómo han vivido la jornada con la iniciativa Abre tu puerta al buen trato, tú tienes la llave. Además, en nuestra sección Siéntete Bien, la doctora Gloria Hernando nos ha dado recomendaciones para vivir con salud este tiempo de verano. Por último, Guillermo Luengo, en Sabios y Soñadores, nos ha hablado también de cómo se ha vivido la visita del Papa León y cómo la han podido vivir las personas mayores. Nos despedimos, queridos oyentes. Podéis comunicaros con nosotros en nuestro correo electrónico caminando@radiomaria.es o escribirnos cualquier comentario a la atención de Caminando Años Arriba, en Paseo de los Lanceros 2, 28024 Madrid. Recordad que podéis volver a escuchar este programa en la sección de podcast en la web de Radio María, seleccionando el programa Caminando Años Arriba, o bien en Spotify, Apple Podcast, o bien solicitándolo en el teléfono 91 822 80 10. Os dejamos con el rezo del rosario y os esperamos en nuestro próximo programa. Recordad que los mayores sois el presente y el mañana de la Iglesia. Con la fuerza del Señor, caminad años arriba, recibiendo todas sus bendiciones. Quien guarda su vida, la pierde, la pierde. Quien la gasta en mi nombre, la libera. Voy en busca de la vida, mirando siempre hacia el sur. Camino con la certeza de que a mi lado estás tú. Así termina Caminando Años Arriba, el programa de Radio María con las personas mayores, dirigido por el padre Carlos Rivas. Quien la gasta